A ver, tomo un poco lo que dice Patricia. Efectivamente, este es un problema multifactorial, digamos, no tiene una sola arista. Pero uno de los temas relevantes tiene que ver precisamente con el sistema de protección de menores que están en situaciones de vulnerabilidad en nuestro país. Y en ese contexto, solamente señalar un dato, que yo diría que es brutal y que no se le ha tomado hasta el día de hoy el peso. El año 2018, Naciones Unidas emitió un informe donde dice que el Estado de Chile, vulnera de forma sistemática los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes que están en el sistema de protección que depende del Estado, de esos menores vulnerables, ¿no? Y lo dice que es sistemático y señala que no son hechos aislados, fíjense, y que además es algo que viene desde hace décadas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que efectivamente tenemos menores que están en una situación de vulnerabilidad, donde ellos vitalmente, bueno, ¿qué es lo que observan? Un Estado que los vulnera, ¿no? Por una parte, ese es el Estado, ¿no? El que debe dar una protección y además mostrar una alternativa de desarrollo de vida de estos menores. Y por otro lado, están los grupos, ¿no? Sobre todo que están creciendo, de crimen organizado, que le ofrecen, ¿no? Dinero, ventajas, ser parte de un grupo, protección. Entonces, ¿ustedes qué creen que van a elegir esos menores? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es hacer un esfuerzo que de alguna manera se ha desarrollado, esto fue el año 2018, y se ha concretado en varios pasos, y Patricia lo conoce, ¿no? El establecer, ¿no? El catálogo de garantías para niños, niñas y adolescentes, pero eso no basta, ¿no? Porque uno puede establecer en el papel la garantía más maravillosa del mundo. Oye, la Convención de Derechos del Niño está vigente en Chile, pues, desde hace harto tiempo, pero es letra muerta, entonces se requiere de un sistema, ¿no? Y el sistema involucra un diseño institucional que yo no sé si se avanza mucho con esta división, ¿no? O sea, matamos al Sename y creamos dos entidades, ¿no? Una que va a estar a cargo de los niños, niñas y adolescentes infractores de ley, que depende del Ministerio de Justicia, y otro que depende del Ministerio de Desarrollo Social, que en el fondo es para la protección de precisamente niñas, niños y adolescentes Mauricio, yo creo que eso fue vital. No son infractores. Sí, pero hay que ver, pero cómo va. Porque fíjate que pero una de las cosas que se critican además de este informe es algo que yo creo que se ha hecho extensivo a distintos ámbitos de la gestión del interés público, la teoría del voucher. Un niño es una unidad económica. Exacto. Y lo que ocurre es que distintos operadores privados lo que hacen es básicamente obtener, ¿no? Fondos del Estado para poder proteger a estos menores, ¿no? Vulnerables, y lo hacen a cambio de una retribución de un niño, una determinada unidad económica. Esa es la diferencia El problema es Sí, pero la de pregunta qué mía manera eso se ha fiscalizado, ahora que estamos hablando de las fundaciones, ¿no? Claro. Ya, Está pero en ese es otro boga. tema, porque yo no ¿De qué? tengo... ¿Cuál es el problema, Mauricio? ¿Cuál es el problema que una familia o un hogar tenga la posibilidad de cuidar a estos chicos que no son, no son infractores de ley, como lo dice la norma, y que finalmente es un costo, sí, es un costo para cualquier familia? Si no es problema. ¿Y cuál es el problema Bueno, entonces? no, Siempre y Sí, pero no, el cuando problema es cuando exista no un se sistema de fiscaliza seguimiento. y se transforma todo, insisto, en una suerte de mercado. Pero- Porque pero, tiene Mauricio, que ¿te haber puedo hacer un una rol pregunta? del Estado ¿Te puedo hacer una mucho pregunta? más claro acerca del punto. Yo te quiero hacer una pregunta, porque yo estuve en contra de eso. Yo voté, estuve en la discusión de la ley del Sename, o de las nuevas instituciones post-Sename, en este caso del Servicio de Protección de Menores, o en protección de, no me acuerdo cómo se llama exactamente. niños. De niños. No digan De la menores, niñez. por Estoy favor, diciendo que me va a de la venir. niñez. De la niñez. Niñez. Que tiene un nombre medio raro. Servicio de Protección Especializada de Eso, Niñez y Y Adolescentes. adolescencia. Es largo Y el nombre. de largo. nosotros no Ahí éramos está. partidarios, estaba incluso el presidente actual en esa comisión, no éramos partidarios de esta creación de estas unidades de subvención por niño, de esta suerte como de economización o de economizaje del cuidado de los niños. Éramos partidarios que el Estado asumiera de manera principal la responsabilidad. El gobierno estaba en otra, el gobierno del presidente Piñera, el ministro era, creo que Hernán Larraín, si no me equivoco, en esa época, estaba en otra. El subsecretario No, pero Osa. esto lo llevó mi beso. No. El de También iba protección Osa. Que Osa especializada, eras CGGO, entonces está, es Express. Pero ¿cuál es el Mire, problema? puedo hacer dos A ver, posiciones. ¿cuál es el porque nos problema? parece que hay ciertas materias donde la variable privada, lo que tú dices es cierto, son fundaciones, muchas cumplen roles muy determinados, pero también está demostrado que muchas de ellas abusaron, maltrataron a niños y niñas que estaban bajo su cuidado. Entonces uno dice, hay ciertas materias donde el Estado debiese reservarse para sí la responsabilidad completa. Yo creo que una de estas era esa. Yo no estoy de ¿Puedo acuerdo hacer con eso. Patricia, tú tienes Unas para autorizar la precisiones. materia. Primero,
en lo que dice Mauricio, la diferencia entre el Servicio de Reinserción Social Juvenil y el Servicio de Protección Especializada es precisamente el financiamiento. Yo critiqué, siendo defensora de la niñez, severamente que el Estado resolviera mantener el sistema de financiamiento vía subvención del Servicio de Protección Especializada, y en el Parlamento no hubo caso que entendieran que había que modificar la estructura financiera, como lo hace Reinserción Social Juvenil, que da lo mismo cuántos niños estén como infractores penales. El servicio asegura un estándar de financiamiento que te permite, con gente especializada, tratar el tema. Eso no pasa en protección especializada. O sea, con los niños que son vulnerados en sus derechos está el voucher, que implica que yo pago a un organismo colaborador un determinado monto. Por lo tanto, acá hay una decisión política. Así es. Y quienes la tomaron se tienen que hacer responsables, porque el informe al que hace alusión Mauricio, que es el de verdad vergonzoso y lapidario para cuando nos creemos país OSD, que el Comité de los Derechos del Niño te diga que eres un país que ha violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de los niños, teniéndolos bajo su cuidado por más de 30 años, y tú no eres capaz de entender que parte de esa violencia está puesta en el sistema de financiamiento y no lo cambias, me parece que es una irresponsabilidad de la cual hay gente que se tiene que hacer cargo. Es impresentable. Pero le respondo también a Eli, creo, en ese sentido. Yo tengo una posición. A mí me parece que el Estado debiera hacerse cargo de esto, pero no tengo problema si el Estado política y democráticamente resuelve que los privados lo hagan. El punto es la fiscalización. El control, Y el punto es el lobby que hacen, y esto lo puedo decir ahora que ya no soy defensora de la niñez, los organismos colaboradores. Te voy a poner un ejemplo. El servicio tenía que entrar en funcionamiento y tiene que acreditar y reacreditar a los organismos colaboradores que atienden e intervienen con los niños. Ya. El lobby que hicieron los organismos colaboradores para impedir que la ley entrara en funcionamiento y exigiera la reacreditación en el tiempo que preveía la legislación, implicó un proyecto de ley de un día para otro puesto en tabla para que ellos no pudieran ser sometidos a el análisis que venía de la reacreditación, y lograron postergarlo meses. O sea, la exigencia de acreditación la lograron postergar en el lobby que hicieron en el Parlamento. ¿Bajo Entonces, qué argumento? ¿Cuál es el argumento que presentaban? de que no eran capaces de hacerlo, Que de no que llegaban. no tienen los requisitos. Entonces, mira, los organismos colaboradores, hay muchos que hacen su trabajo muy bien, pero también hay muchos que han violado derechos humanos de los niños. Claro, y el que no punto es que han tienen salido del sistema. al servicio atado de manos, porque lo tienen con la amenaza de que si yo no estoy, Tú no puedes. nadie atiende al niño. Exacto. Y esa es la amenaza, y tienen al Estado de rehén. El punto es que eso me daría lo mismo si se trata de timbrar papeles. Claro. Pero eso afecta todos los días, Exactamente. todas las noches, como hoy día, Es por eso a la la vida de esos diferencia. niños. Es que, Es por eso a la ver, diferencia. Cuando yo digo, Ailey. Eduardo, que no es tan mal un nuevo sistema donde acreditemos a estos chicos vulnerados, porque hay que entender que hay dos esferas de tratamiento diferentes. Y cuando pongamos un ejemplo práctico para la gente que nos ve en la casa. Un chiquitito o una chiquitita que fue vulnerada en su indemnidad sexual con 5 años de edad, 10 años de edad. Va y llega a un hogar, mamá, papá, con un tratamiento por detrás, con psicólogos, con terapia ocupacional. ¿Por qué no recibir un voucher? Esa familia puede estar sujeta a fiscalización, sujeta a evaluaciones mensuales. Esa fiscalización es la importante y va a permitir Pero que si- un menor que fue tiene la capacidad del vulnerado Estado en de su esfera fiscalizar de algo así? protección pueda seguir y salir de su vulnerabilidad máxima. Pero eso era lo que te iba a contar, Eli. Las familias de acogida, que es lo que tú estás refiriendo, porque una cosa es la adopción, que Sí. lleva 8 años Sí, no. durmiendo en el Congreso el Nada que proyecto, decir. porque a nadie le importa, pero luego Exacto. todos rasgamos vestiduras cuando Sí. pasa algo con un niño que está en Sename, y yo les digo a los parlamentarios, bueno, ¿y los 8 años del proyecto de ley de adopción cuándo? ¿Saben cuánta gente hay esperando para adoptar? Bueno. Y tú sabes que 8 años las calificaciones. son la vida de un niño. Sí. Sí. Para nosotros 8 años, ya a esta altura, cuando uno es más viejito, ya no importa tanto. Claro. Pero hay niños que tienen 4 años, o sea, el doble de sus vidas en que el Congreso resuelva que esto es importante. Pero lo que te iba a decir, las familias de acogida reciben menos financiamiento que los organismos organismos colaboradores. Y te aseguro Por lo que tanto, hacen el más. estímulo del Estado está mal puesto, porque lo que tenemos que asegurarle al niño es el derecho a vivir en familia. Ojalá las residencias no existieran. Claro. Lamentablemente, ningún país ha logrado erradicarla, y tampoco pretendamos que sea así. El punto es que tienes que poner los huevos, para decirlo en términos En las canastas prácticos, correctas. en las canastas correctas. Y cuando tú quieres estimular que los niños estén en familia, es obvio que no puedes financiar con menos plata a las familias que a los organismos colaboradores, o sea, dos dedos de frente. Bueno, pero mira, el punto es Pero que, viste claro, que el el voucher no Sename... es el problema, Mira, tanto es el el Estado... sistema. A ver, Eli, Mauricio, por favor, dale. Tanto el Estado, ¿no?
como un órgano colaborador, o sea, un privado, ¿no? Que recibe a los menores con una subvención del Estado, con este voucher, ¿no? Que se denomina. Bueno, se ha constatado que en ambos casos han vulnerado gravemente, muchas de estas instituciones, no todas obviamente, pero muchas de ellas han vulnerado gravemente los derechos de niñas, niños y adolescentes que están a su cuidado. El problema es que frente a esto ocurre poco o nada. Entonces, claro, uno podrá decir más allá del modelo, ¿no? Porque uno podrá tener una discusión, ¿no? En general, ¿no? Respecto de si es que es bueno que se gestione el interés público, ¿no? Por entidades privadas de manera prevalente o por el Estado. O hacer una distinción, veamos en qué ámbito, porque de repente, claro, hay determinados ámbitos para poder, por ejemplo, atender a personas que están en asentamientos precarios, ¿no? En alguna región, puede ser una buena idea. Pero para atender niños vulnerables puede ser no una tan buena idea o tiene que haber una mixtura. Pero en ningún evento se puede aceptar lo que ocurre al día de hoy, donde esto queda en la impunidad, pero no solamente en la impunidad en el sentido de que no se castiga ejemplarmente a todas y todos los que cometen este tipo de vulneración, sino queda en la impunidad institucional, porque las cosas siguen funcionando más o menos igual. Claro. E insisto, y esta cuestión no se trata... mira, es tan grave lo que ocurrió el año 2018. Yo cuando leí el texto no lo podía creer. Porque, te insisto, Naciones Unidas nos pone a nosotros al nivel de un país, Sí. no sé, no quiero ofender a África, pero africano, ¿no? O sea, te están diciendo el Estado de Chile está vulnerando los derechos de sus niños Claro. vulnerados. Claro. Ah, o sea, oye, cuando un niño va al Estado es porque no tiene ninguna otra opción. ¿Y qué recibe? ¿No? ¿Es violado? Vulneración, claro. ¿O lesionado? ¿O incluso es asesinado? O sea, así Mira, directamente. yo- Entonces, eso parece que no tiene, digamos, una correlación con la importancia que debiese existir y la prioridad, ¿no? Que le debiese dar el Ejecutivo. Yo tampoco me acuerdo que dentro de los 31 proyectos priorizados, ¿no? Por parte del gobierno haya algo acerca de esta materia. Es que a eso Tremendo. iba. Dame un segundo, Eli, porque materia... quiero entregarle algunos datos. Son datos que generó un estudio hecho por el Observatorio de la Defensoría de la Niñez entre el 2018 y el 2022. Es importante aportar datos, ahí está en pantalla, es Sí. importante aportar datos para que esto no sea opinión desde la guata, de lo que uno ve, de las Evidencia, noticias, evidencia. incluso desde informes internacionales como apuntaba Mauricio. Muy bien. Mira, esto es dato duro. Desde el 2018 a la fecha ha disminuido la participación de adolescentes en delitos. Disminuido. Así es. Lo que se constata al examinar la cantidad de ingresos al sistema de adolescentes penalmente responsables, ¿cierto? 33.836 en 2018, 20.194 en 2021. Como también si se mira la distribución de delitos de mayor connotación en comparación al total de la población. El 2018, los delitos cometidos por adolescentes de 14 a 17 años representan el 11% del total, mientras que esa proporción, el año 2021, llega solo al 7%. En conclusión, menos adolescentes participando en delitos, adolescentes cometiendo delitos más violentos y aumenta el uso de armas. Hay un tema con la reincidencia que es grande. El 10% de los adolescentes explican el 35% del total de las detenciones. Ese es el problema. O sea, hay casos de adolescentes que han sido detenidos 75, 78, 82 veces. Entonces uno dice, ¿el sistema permite que ese adolescente se reinserte? No. Pero mira, No. Eduardo, yo quiero valorar este informe y decir que me parece algo muy importante porque nosotros todavía tenemos poca capacidad de reconocer la solvencia institucional y el rol de alguna institución. Me acuerdo, Patricia iba a esa comisión con su asesora en representación de la defensora de la niñez y había parlamentarios que creían que era una ONG o que su rol era el de una ONG, entonces me molestaba que estuviera ahí opinando. Para eso la creamos, para que sea una voz autónoma, independiente y soberana respecto a la protección de los derechos de la niñez y la infancia. Y lo que queremos es que esté ahí, y que sea un Pepe Grillo, y que opine, y que contradiga al gobierno y al Poder Legislativo. Es el mismo rol del Instituto de Derechos Humanos. También por eso es un organismo autónomo. Tiene un proceso de designación especial. Eso hace más urgente que el Senado resuelva también a la sucesora de Patricia. Pero costaba entender eso. Entonces, al final del debate se trababa lo que dice Mauricio. Que me acuerdo de esta discusión. Había quienes decíamos que el Estado debía hacerse cargo por completo y había que acabar con este esquema de financiamiento mixto porque había sido parte del problema y perpetuarlo no era parte de la solución. Pero bueno, salió lo que salió. Yo no tenía esta noticia del lobby que habían hecho las instituciones colaboradoras para prorrogar el examen de requisitos. Y recuerdo que había muchos días que nos pedían audiencia por ley de lobby. La mayoría no les dábamos porque sabíamos que, no porque sea malo, si está súper bien que la pidan, para eso está la ley de lobby, para pedirla. claro. No les dábamos porque entendíamos que eran parte del problema y no la solución. Y sabíamos lo que venían.
Entonces, yo creo que en la medida en que nosotros vayamos reconociendo la pertinencia institucional de que ciertas instituciones que tienen por ley carácter autónoma en el debate público y que están para incomodar a los decisores públicos, en el legislativo y el ejecutivo, las cosas pueden ir cambiando. También al Poder Judicial. Porque muchas de estas cosas, particularmente en reinserción social o en ejecución de pena o en reincidencia, los tribunales también tienen mucho que decir y mucha responsabilidad que asumir. Y no la asumen mucho, ¿ah? No la asumen mucho. Yo creo que es parte de la conversación si lo que queremos un sistema penitenciario que tenga los que tienen que tener privados de libertad, pero que cumpla el objetivo de reinsertar socialmente a esos privados de libertad. Si que queremos algún día, no la utopía, que nos pase lo que le pasó a Holanda hace 10 años, que empezó a cerrar cárceles. Porque no, yo al menos no quiero lo de Bukele. Yo entiendo la popularidad de Bukele. Si mañana sale un político y dice, como han salido varios, a decir, mira, a los que roben les vamos a cortar la mano, ¿ah? A los que abusen los vamos a castrar. Acuerda que proyectos de ley se han presentado así. Claro que va a ser popular, porque la gente anhela, quiere y merece seguridad. El problema es que los decisores públicos, los actores políticos, no pueden comportarse como si fueran una hoja de papel en el viento. Tienen que ser capaces de tener una ruta clara. Dame un segundo, por favor, tenemos un invitado esperando. Lo que uno encuentra increíble es que fundaciones que violentan a estos niños, niñas y adolescentes, que vulneran sus derechos, sigan en el sistema. Fundaciones cuyo giro principal no tiene nada que ver con manejo de niños, niñas y adolescentes, tengan hogares y que eso se mantenga. Es una cosa que uno dice, es de locos.